Bienvenidos a Termodinámica a un clic. ¿Qué diferencia hay entre la temperatura de saturación adiabática y la temperatura de bulbo húmedo? Si tenemos una corriente de aire que se encuentra insaturada y queremos saturarla con la cantidad justa de agua en estado líquido comprimido, para salir en 2, necesitamos hacer un balance de masa y un balance de energía. En el balance de masa tenemos dos sustancias involucradas, el aire y el agua. La cantidad de aire que entra por 1 es igual a la que sale por 2 y es igual a la cantidad de aire. La cantidad de agua que entra por 1 equivale al caudal másico del aire por omega 1 más la cantidad de agua que se va a incorporar en el aire, la masa de agua, más cantidad de masa de aire por omega 2. Entonces podemos despejar la cantidad de agua que se va a incorporar al aire como caudal másico del aire, omega 2 menos omega 1. El balance de energía representa, podemos decir que la cantidad de energía que va a ingresar por 1 más la cantidad de energía que ingresa con el agua que se va a incorporar al aire y es igual a la que va a salir. Caudal másico del aire por entalpía 1 más el caudal másico del agua por entalpía del agua es igual al caudal másico del aire por la entalpía 2. Si yo despejo caudal másico del agua por entalpía del agua, me queda que caudal másico del aire, entalpía 2 menos entalpía 1. Entonces, si nosotros dividimos la segunda ecuación con respecto a la primera, vamos a tener una diferencia de entalpía con una diferencia de omegas. La diferencia de entalpía sobre diferencia de omega es la entalpía del agua que se va a incorporar. Esta entalpía del agua que se va a incorporar es un valor que en kilocalorías está ubicado entre el valor 0 y el valor 100, porque la temperatura del agua, si estamos a 100 kilopascales de presión, puede variar en el estado líquido entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Bueno, esto lo vamos a poder ver en un diagrama de Molière, que la unión entre el punto 1 y el punto 2, que se encuentran totalmente saturado, va a ser a través de una isentálpica, porque la entalpía que une el punto 1 y el punto 2 es la misma. ¿Y por qué es la misma? Si acá en este balance mostraba que la entalpía, la diferencia de entalpía era masa de agua por H del agua. Porque la cantidad de agua que se va a incorporar en el aire es justa y necesaria para saturar el aire, es muy, muy baja. Por ese motivo, como este valor es muy bajo, queda que aproximadamente la entalpía 1 es igual a la entalpía 2, una isoentálpica. Y la temperatura que alcanza el aire saturado a la salida la vamos a llamar temperatura de saturación adiabática. En este diagrama les muestro cómo son los estados del agua en un temperatura-volumen. En el estado 1 se encuentra el vapor en el estado sobrecalentado, porque estamos diciendo que estamos ingresando con una humedad relativa que es baja. Luego, cuando incorporamos el agua que se está incorporando se va a incorporar en el estado líquido comprimido o líquido saturado. Bueno, acá está marcado como líquido saturado. En esa misma temperatura es la temperatura que va a alcanzar el agua dentro del vapor en el estado 2, que esa va a ser la temperatura de saturación adiabática. Bueno, en esta situación ingresa con la misma temperatura de saturación adiabática, pero por lo que ya vimos, es cualquier temperatura que esté entre 0 y 100 tiene el mismo efecto. Veamos, ¿por qué? Acá tenemos un punto que marqué cualquiera en el diagrama de Molière real. En este punto tengo la temperatura de bulbo seco, el determinado phi y puedo determinar el omega. La temperatura de saturación adiabática la voy a marcar con una isoentálpica. Acá marqué una línea que tiene entalpía constante entre el punto 1 y la saturación. Esta temperatura se llama temperatura de saturación adiabática. ¿Y por qué les digo que cualquier temperatura que lleve el agua llegamos al mismo resultado? Porque fíjense que el agua podría incorporarse a la temperatura entre 0 y 100 grados si encontramos en una atmósfera de presión total. Las pendientes son estos datos que están entre 0 y 100 en kilocalorías,
que si ustedes se fijan son muy parecidas y tienen el mismo, son paralelas a las isentálpicas. Por lo tanto, no importa qué temperatura vaya a incorporar el agua al aire, siempre va a terminar en la temperatura de saturación adiabática, siempre y cuando sea incorporada en la cantidad necesaria y justa para saturar. Veamos ahora la temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué es la temperatura de bulbo húmedo? Sencillamente, un termómetro cuyo bulbo se ha cubierto con un paño húmedo. Por lo tanto, justamente por haberse cubierto por un paño húmedo, la humedad en los alrededores es mucho mayor que en el seno del aire. En esta situación, decimos que tenemos el aire en los alrededores del termómetro que tiene cubierto con un paño de agua, saturado de agua. Está con un Phi del 100%, una humedad relativa del 100%. En los alrededores tiene una humedad relativa más baja. Eso va a hacer que el agua que se encuentre en los alrededores del bulbo húmedo va a querer pasar, porque se encuentra con mayor concentración, a un lugar de menor concentración que es el seno del aire. Se produce un flujo másico. Ese flujo másico da lugar a un calor latente, porque cada vez que el agua va a pasar de esta zona al seno del aire, va a necesita energía para eso. Y esa energía la va a sacar de todo lo que se encuentra en sus alrededores, incluyendo el termómetro. Entonces va a disminuir la temperatura. Esta disminución de temperatura no es, va a llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, no va a bajar infinitamente. Ese equilibrio se va a dar porque justamente hay otro flujo de calor, que es un calor sensible. Ese calor sensible está involucrada la diferencia de temperatura del aire en el seno, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, que era menor. Entonces, dijimos, tenemos dos calores involucrados, un calor latente que tiene que ver con la vaporización del agua y un calor sensible que tiene que ver, que va desde el aire hacia el termómetro de bulbo húmedo, que tiene que ver con las diferencias de temperatura. Entonces, cuando hablamos del aire y nos referimos a la temperatura del aire, nos referimos siempre a la temperatura de bulbo seco, que fue la temperatura que siempre hemos medido. La temperatura de bulbo húmedo es una temperatura especial calculada o medida en un momento donde el bulbo del termómetro se encuentra completamente saturado de agua y en estado de equilibrio con el aire que lo circunda. Conocer las dos temperaturas nos va a permitir hallar la humedad relativa del aire. Entonces veamos cuáles son los dos calores involucrados y cómo son estas dos ecuaciones. Habíamos dicho que el primero de los flujos que se daba era un flujo de transferencia de masa. Y esa transferencia de masa daba lugar a un flujo de calor latente. Esa transferencia de masa se da por un coeficiente convectivo de transferencia de calor por una diferencia de concentración del vapor de agua en los alrededores del bulbo y el seno del aire. Esa concentración, como se trata de, podemos darnos el permiso de decir que el vapor se puede comportar como un gas ideal, podemos representarla o escribirla fácilmente reemplazando por la ecuación de los gases ideales. De manera tal que tenemos la misma flujo de masa o moles por hora, por metro cuadrado, que van a poder salir del bulbo humedecido hacia el aire, va a ser este coeficiente convectivo de transferencia de masa dividido la constante universal de los gases, la temperatura, por las diferencias de presión de vapor de saturación menos la presión de vapor que se encuentra en el aire. Ahora, recordando que el omega era una relación de los pesos moleculares del vapor y del aire multiplicado por la presión de vapor de saturación sobre la presión del aire, si es el omega de saturación, y si es el omega del aire es directamente lo mismo, pero sin la S, ¿no? La presión de vapor sobre la presión parcial del aire. Reemplazando acá, en vez de escribir presión de vapor de saturación, reemplazar por el omega, nos queda esta expresión donde el coeficiente convectivo de transferencia de masa multiplicado por el peso molecular del aire
por la presión parcial del aire sobre RT, sobre el peso molecular del vapor, por la diferencia de omega de saturación menos el omega que está en el seno del aire, todo esto lo podemos reemplazar por una constante. Y esa constante la podemos llamar constante coeficiente convectivo de transferencia de masa prima, donde incluye todo lo visto. De esta manera, este calor, flujo de calor latente, es sencillamente esta expresión multiplicada por el calor latente de vaporización del agua a la temperatura del aire. Entonces, el flujo de calor sensible, por otro lado, está dado por un coeficiente convectivo de transferencia de calor, cuyo unidades va a ser kilojoule por hora por metro cuadrado, por la diferencia de temperatura de bulbo húmedo menos la temperatura. Entonces, si empezamos a distinguir una cosa de la otra, podemos decir que en el momento que llega el equilibrio de nuestro termómetro con el paño húmedo, con el termómetro de bulbo seco, en el momento que esté en equilibrio todo el sistema, estos dos flujos de calor se van a igualar. De esta manera, acomodando un poquito esta expresión, nos queda que la diferencia de omega es igual a una constante por la diferencia de temperatura de bulbo húmedo menos la temperatura del aire. En un diagrama entalpía omega, entonces lo que estamos marcando acá en forma muy clara es que tenemos una recta. Acá tenemos la temperatura de bulbo húmedo, tenemos un punto definido aquí y un punto definido acá, con los diferentes omegas, el omega menos el omega de saturación. Entonces, este punto y este punto están unidos a través de una recta de pendiente negativa. Bueno, yo no quiero detenerme mucho en esto, pero haciendo un mismo razonamiento con la temperatura de saturación adiabática que habíamos escrito, el balance de energía, reemplazando el caudal másico del agua por el balance de masa de agua aquí, y bueno, y expresando las entalpías como una ecuación sencilla, donde escribimos Cp del aire T1 más omega R0 más Cp del vapor T1, que el R0 corresponde al calor latente de vaporización a 0 grados, que es la temperatura de referencia para el agua. Bueno, acomodando los términos, despejando, llegamos, maravillosamente, a una expresión similar a la expresión anterior, donde tenemos omega de saturación menos omega, una pendiente que también es negativa por una diferencia de temperatura. Bueno, acá no se ve negativa porque la temperatura de saturación menos la temperatura, si ponemos primero la de saturación y luego la temperatura, vemos que la pendiente es negativa. Comparemos ambas expresiones, acá se encuentran las dos expresiones para las dos temperaturas y observamos que las ecuaciones son muy similares. Entonces, estas dos ecuaciones representan a dos rectas que se encuentran en un diagrama de Molière, por ejemplo. Ahora veamos qué pasa con estas pendientes. Si yo divido una pendiente con la otra, voy a obtener el coeficiente convectivo de transferencia de calor menos ese coeficiente global de transferencia de masa que habíamos visto para el vapor, es igual al Cp del aire. Esto lo podemos expresar de forma tal porque decimos que la cantidad de agua que contiene el aire es muy chica, así que esto se puede eliminar, el delta de vaporización también se puede cancelar si dividimos uno con una expresión con la otra, y esto, que quedaba así como una cosa rara, corresponde al número de Lewis. El número de Lewis es un número adimensional que está definido como el cociente entre la difusividad térmica y la difusividad másica, y se usa para caracterizar flujos en donde hay procesos simultáneos de transferencia de calor y de masa por convección. Para el agua, esta relación justo del número de Lewis equivale al valor 1. Por lo tanto, que estas dos pendientes son iguales, por lo tanto, la temperatura de saturación adiabática es igual a la temperatura de bulbo húmedo. Esto se va a dar sí o sí para las mezclas de aire y agua, pero si yo tengo una mezcla de una sustancia distinta al agua,
que condensa, por ejemplo, amoníaco con aire, el número de Lewis es diferente. Por lo tanto, la temperatura de saturación adiabática es distinta que la temperatura de bulbo húmedo. Muchos me preguntan por qué vemos el diagrama de Molière y no vemos el diagrama ciclométrico. Bueno, sencillamente porque si vemos el diagrama de Molière, lo giramos, lo rotamos, obtenemos el diagrama ciclométrico. Y entonces en un diagrama ciclométrico tenemos un punto, como era este, pero las temperaturas de saturación están ubicadas hacia el costado izquierdo del diagrama, y vamos a ir a una isoentálpica, como es en este caso, y marcar la temperatura de bulbo húmedo o la temperatura de saturación adiabática, que son exactamente lo mismo para el aire y el agua. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero humidificar con vapor? Obviamente, el proceso que había pensado para la humidificación con agua en estado líquido es exactamente el mismo, pero la entalpía que nos va a quedar es la entalpía del vapor. La entalpía del vapor es un valor que es mucho más alto que la del agua. Por ejemplo, se me ocurre, como un ejemplo, voy a vaporizar a un bar y 140 grados Celsius. Ese vapor tiene una entalpía que es 2757 kilojoules sobre kilogramo, pero como estoy en este diagrama que es un poquito anticuado, pero está en kilocalorías sobre kilogramos. Entonces lo convierto y me da 660 kilocalorías sobre kilogramo. Busco el valor de la entalpía, 660, bueno, tengo 650 y 675, calculo más o menos que estamos por acá. Y uno, el punto cero, que es el punto de referencia que tiene como un cerito en el diagrama, con el valor de la entalpía, que está bastante cómodo para poner una línea. Esta recta trazo una paralela que pasa por el punto 1 y llego a la saturación. Ahora, ¿qué pasa si la entalpía del vapor es más alta? O sea, si la temperatura es mucho más alta que 140, y tendré que hacerlo con otra curva distinta, por ejemplo esta o esta, cualquiera que sea. Y puede ser que yo incorpore vapor de agua a aire insaturado y no lo llegue a saturar nunca. Aumente su temperatura, pero nunca lo saturo. Eso es muy importante para tener en cuenta. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya quedado muchísimo más claro la parte de temperatura de bulbo húmedo y de saturación adiabática. Chao.